La revelación que detonó en Washington el Departamento del Tesoro de la Potencia del Norte está en jaque. Y es que un reconocido experto estadounidense cuestionó no solo el papel del presidente de la Reserva Federal en la economía de Estados Unidos en el marco de una crisis sin precedentes en la historia del país. Se trata de las fulminantes declaraciones del titular de Starwood, Barry Sterling, que cayeron como un rayo sobre Washington al advertir que la economía de Estados Unidos se va a pique no solo por la influencia del jefe del Tesoro, Jerome Powell, sino que existen otros factores significativos. Los detalles a continuación. ¿Quieres ser miembro fundador de la Patria Grande? Únete a nuestra membresía. Más información al final del video. La revelación, la economía de la Potencia del Norte va en caída libre. Una declaración fulminante ha sacudido Washington, cuestionando la estabilidad del Tesoro estadounidense. Barry Sterling, CEO de Starwood Capital, ha lanzado un ataque directo no solo contra Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, desatando una tormenta mediática. En una reciente intervención, Sterling criticó duramente la influencia de Powell en la economía de Estados Unidos. La Fed no es el único factor, afirmó con contundencia, dejando claro que la situación es más compleja de lo que se percibe. Sus palabras cayeron como un rayo, generando un eco ensordecedor en los círculos económicos y políticos. La explosiva revelación no se limitó a las redes sociales, sino que trascendió a todos los rincones de la opinión pública. Sterling expresó su escepticismo sobre el papel de Powell en la economía durante su aparición en Squawk Box de la cadena CNBC, un programa de noticias matutino que es una parada obligada para los titanes de los negocios y la política. Squawk Box, conducido por Joe Carney, Becky Quick y Andrew Ross Sorkin, es conocido por llevar Wall Street a Main Street, y esta vez no fue la excepción. En este foro, Sterling no se contuvo al cuestionar no solo la relevancia de Powell, afirmando que empresas gigantes como Amazon, Meta, Google no dependen de las tasas de interés para sus decisiones financieras. Powell está recibiendo más crédito del que se merece, afirmó el CEO de Starwood, añadiendo que el contexto económico actual, dominado por empleos de los sectores de atención médica, gubernamental y educativa, no está influenciado por las decisiones de la Fed. Esta perspectiva rompió con la narrativa dominante y dejó a muchos analistas sin palabras. Desde mayo de 2022 se han creado 3 millones de empleos en estos sectores, y Sterling dejó claro que Powell no puede reclamar mérito alguno por ello. Él ha influido en el mercado de la vivienda, lo cual a largo plazo es perjudicial, sentenció con firmeza, subrayando las limitaciones del poder de la Reserva Federal. Las declaraciones de Sterling resonaron en Wall Street, especialmente en el contexto de las grandes tecnologías. Google, por ejemplo, ha tenido dificultades para convencer a los inversores de que la inteligencia artificial es rentable, lo que complica aún más el panorama económico. Las palabras del CEO de Starwood han puesto en jaque a Jerome Powell y han cuestionado la estabilidad económica de Estados Unidos en un momento crítico. La crisis no tiene un solo culpable y la complejidad de la situación exige una mirada más profunda y reflexiva. El aumento del gasto en infraestructura de inteligencia artificial por parte de las grandes empresas tecnológicas aún no ha reportado beneficios a los accionistas. Amazon.com, Microsoft Corp, Alphabet Inc. estaban bajo una presión inmediata esta temporada para mostrar resultados espectaculares, pero la realidad fue devastadora. Estos gigantes tecnológicos se enfrentaban a la titánica tarea de demostrar que los miles de millones de dólares invertidos en la infraestructura de la inteligencia artificial se convertirían en ventas colosales. Sin embargo, a los ojos de Wall Street, esta misión fue un descomunal fracaso, desencadenando una ola de desesperación y pánico. Las acciones de Alphabet, la poderosa dueña de Google, se desplomaron un 7,4% desde que presentaron sus decepcionantes resultados hace unos días. La cotización de Microsoft también cayó en picada durante los 3 días posteriores a la revelación de sus propios números, dejando a los inversores en un estado de shock. Amazon, la última en reportar sus ganancias, sufrió un golpe aún más brutal, cayendo estrepitosamente desde octubre de 2022.
La inquietud en Wall Street por los exorbitantes gastos de capital que superaron los 13.000 millones de dólares en el trimestre eclipsó incluso las ventas que superaron las expectativas. La caída del mercado está castigando a las tecnologías de gran capitalización con una pérdida millonaria de $1 billón. Pese a las ventas que lograron, las acciones se desplomaron un 5% el día siguiente de la presentación de resultados. El drama no terminó ahí. Las empresas fabricantes de chips también sintieron el impacto devastador. Intel Corp se encaminaba hacia su peor caída en más de 40 años tras perder cuota de mercado frente a titanes como Nvidia. Sus acciones se hundieron un 28% tras presentar nefastos pronósticos de venta y anunciar planes para recortar puestos de trabajo. Pero, ¿por qué este análisis resulta tan crítico? La Reserva Federal está sumida en una tormenta de incertidumbre, sopesando el impacto potencial de un segundo mandato de Trump o un cambio radical con la vicepresidenta Kamala Harris. La necesidad de evaluar cómo estos posibles cambios políticos influirán en la economía de Estados Unidos y en las tasas de interés es apremiante. Las expectativas económicas proyectadas de la Fed son un pronóstico restringido de Harris, asumiendo que no se producirán nuevos impactos significativos. Mientras tanto, el Banco de Japón dio un giro inesperado al disparar su tasa de interés de referencia y anunciar planes para reducir su programa de compra de bonos, lo que choca frontalmente con los posibles recortes de tasas que la Reserva Federal podría implementar. Este contraste se vuelve aún más dramático con las declaraciones del presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, quien ha insinuado que la Fed podría considerar recortes en las tasas de interés. La incertidumbre sobre el futuro económico de Estados Unidos y las decisiones de política monetaria continúan siendo un tema candente, llenando de ansiedad a mercados y analistas por igual. La Reserva Federal enfrenta un dilema monumental. La sombra de Trump y sus posibles impactos políticos penden sobre la economía y las tasas de interés. Krishna Guha, vicepresidente de Evercore, ESI y ex miembro de la Reserva Federal de Nueva York, advierte en Financial Times sobre la encrucijada en la que se encuentra el Banco Central. La posibilidad de que Trump altere el equilibrio económico preocupa enormemente a la Fed. La pregunta es si deben anticiparse a estos posibles shocks y ajustar sus políticas o arriesgarse a quedarse atrás nuevamente. La incertidumbre es palpable. Además, la Fed se enfrenta al desafío de modelar no solo los impactos mecánicos, sino también los efectos sobre la confianza y las primas de riesgo. No quiere parecer que prejuzga a las políticas de Trump como inflacionarias en plena temporada electoral. La presión es enorme. Una buena posición a mediados de 2025 podría ser una tasa entre el 4 y el 4,5%, aún por debajo del actual del 5,25% al 5,5%, pero un poco restrictiva, escribió Guha. La expectativa de cambio está en el aire. Los informes alarmantes desde Wall Street han encendido la alarma. Jeremy Siegel, de Wharton, profesor emérito de finanzas en la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania y economista jefa de Whitson Trine, se une a Squawk Box, urge al instar a la Fed a realizar un recorte de emergencia de 75 puntos básicos, seguido por otro similar en septiembre. Siegel argumenta que la Fed debería haber comenzado a recortar tasas hace tiempo. Con la inflación moderándose, advierte que la inflación podría llevar a una recesión. El riesgo de una crisis económica es inminente. La Fed mantuvo las tasas entre 5,25 y 5,5% tras su reciente reunión, pero con un desempleo al 4,3%, el más alto desde 2021, y la inflación acercándose al objetivo del 2%. La inacción no tiene sentido. ¿Responderá la Fed a tiempo o se hundirá la economía? Haz clic en el botón unirse que está en la parte de abajo de esta pantalla y de esa manera podrás unirte a la membresía de Prensa Alternativa y de esa manera serás miembro fundador de la Patria Grande. El sueño convertido en realidad. Al hacer clic en unirse, también te permitirá hacer un pequeño aporte económico
para que Prensa Alternativa pueda seguir produciendo más y mejor contenido, siempre en defensa de los intereses de la patria grande. Nosotros hace tiempo dejamos de soñar en la patria grande. Nosotros hace tiempo que en Prensa Alternativa comenzamos en la construcción de la patria grande, y nos va a encantar saber que estás con nosotros. Nos fascina saber que seremos un equipo junto contigo. De hecho, al ser parte de nuestra comunidad, te permitirá tener acceso a los programas que vamos a hacer en vivo, los programas en vivo para los miembros, los días viernes a las 7 de la noche, hora Ciudad de Lima. Vamos a tener un canal de WhatsApp también, solo para los miembros, y además vas a tener acceso directo, contacto directo conmigo, con todo el equipo de Prensa Alternativa, para que puedas proponer temas, podamos abrir debates sobre los contenidos de nuestros videos, siempre, insisto, en defensa de los intereses de la patria grande. Los esperamos con mucha expectativa. Mi nombre es Juan José del Castillo el Jota, Tupananchis-Kama, que en español quiere decir hasta que nos volvamos a encontrar. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis-Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.